Un cordial saludo para todos. Bienvenidos una vez más a este espacio literario, a este espacio cultural. Quiero agradecer al Hotel Zarzal por el apoyo, al taller de escritura creativa Ítaca. Para hoy tenemos un programa pues bastante interesante sobre Navidad y literatura y leeremos un texto de Gao que se llama Estas Navidades Siniestras. Quiero mostrar un poco esta pintura que es de Arsinaín Muñoz López, un pintor zarzaleño que gana una Bienal en Chile en el año de 1972. Es la pintura pues muy bella además que tenemos atrás. ¿Por qué escogí para leer ese texto de Gao? En el momento Netflix acaba de lanzar hace algunos días una serie basada en 100 años de soledad y algunos pues críticos están opinando al respecto. Yo vi la serie, uno entiende que son dos formatos totalmente distintos. Una cosa es obviamente la novela, una estética fundamental, si se quiere, para todo el pensamiento latinoamericano y mundial, ¿no es cierto? Esa estética, el realismo mágico que ya había trabajado Carpentier y que obviamente pues la serie intenta refractar. Sin embargo, hay unos personajes pues muy caricaturescos, hay cosas obviamente que se salen del contexto de 100 años de soledad, diálogos que, no sé, que se cambian demasiado, escenas que también si uno las compara con el libro no van, pero repito, uno entiende que son dos formatos distintos y a mí me parece pues válido el intento en el sentido que ha hecho conocer más la obra. Y cuando digo ha hecho conocer, me refiero pues a las nuevas generaciones, a los jóvenes que quizá no han tenido la oportunidad de acercarse a la novela y debido a eso, pues pareciera ser que varias personas en el país están volviendo a leer la novela o se están acercando a ella, los jóvenes que aún no lo han hecho. En ese sentido me parece fundamental la bella serie de Netflix, ¿no? Ese texto entonces, esta Navidades Siniestras de Gabriel García Márquez que se publica en el país de España en el año de 1980. Gabo marca un hito fundamental también en el periodismo colombiano, es decir, uno habla de un antes y un después también del periodismo colombiano, específicamente con Gabriel García Márquez, en el sentido que él innova la manera de construir una crónica, innova la manera de construir una columna periodística mediante la narratividad, ¿no? Para utilizar una expresión propia de la literatura. Entonces uno lee, por ejemplo, Caracas sin agua y uno se da cuenta, obviamente, de que es casi un cuento, la manera como construye los personajes, como los exalta, ¿no? Un poco lo que hizo Truman Capote con A Sangre Fría, que es la historia de unos asesinatos que ocurrieron en Estados Unidos. Y Truman Capote en A Sangre Fría lo narra de manera novelesca, ¿no? A propósito del género también de la no ficción. Vamos entonces a leer este texto. Con esto quería pues como cerrar en este año estas Navidades Siniestras de Gabriel García Márquez, donde Gabo hace más bien como una especie de crítica al consumismo, ¿no? Que se vive en Navidad. Ya nadie se acuerda de Dios en Navidad. Hay tantos estruendos de cometas y fuegos de artificio, tantas guirnaldas de focos de colores, tantos pavos inocentes degollados y tantas angustias de dinero para quedar bien por encima de nuestros recursos reales, que uno se pregunta si a alguien le queda un instante para darse cuenta de que semejante despelote es para celebrar el cumpleaños de un niño que nació hace 2000 años en una caballeriza de miseria, a poca distancia de donde había nacido unos 1000 años antes el rey David. 954 millones de cristianos creen que ese niño era Dios encarnado, pero muchos lo celebran como si en realidad no lo creyeran. Lo celebran además muchos millones que no lo han creído nunca, pero les gusta la parranda, y muchos otros que estarían dispuestos a voltear el mundo al revés para que nadie lo siguiera creyendo. Sería interesante averiguar cuántos de ellos creen también en el fondo de su alma que la Navidad de ahora es una fiesta abominable y no se atreven a decirlo por un prejuicio que ya no es religioso, sino social. Lo más grave de todo es el desastre cultural que estas Navidades pervertidas están causando en América Latina. Antes, cuando solo teníamos costumbres heredadas de España, los pesebres domésticos eran prodigios de imaginación familiar. El niño Dios era más grande que el buey, las casitas encaramadas en las colinas eran más grandes que la Virgen y nadie se fijaba en anacronismos.
El paisaje de Belén era completado con un tren de cuerda, con un pato de peluche más grande que un león que nadaba en el espejo de la sala, o con un agente de tránsito que dirigía un rebaño de corderos en una esquina de Jerusalén. Encima de todo se ponía una estrella de papel dorado con una bombilla en el centro y un rayo de seda amarilla que había de indicar a los Reyes Magos el camino de la salvación. El resultado era más bien feo, pero se parecía a nosotros y desde luego era mejor que tantos cuadros primitivos mal copiados del aduanero Rousseau. La mistificación empezó con la costumbre de que los juguetes no los trajeran los Reyes Magos, como sucede en España con toda razón, sino el Niño Dios. Los niños nos acostábamos más temprano para que los regalos llegaran pronto y éramos felices oyendo las mentiras poéticas de los adultos. Sin embargo, yo no tenía más de 5 años cuando alguien en mi casa decidió que ya era tiempo de revelarme la verdad. Fue una desilusión, no solo porque yo creía de veras que era el niño Dios quien traía los juguetes, sino también porque hubiera querido seguir creyéndolo. Además, por pura lógica de adulto, pensé entonces que también los otros misterios católicos eran inventados por los padres para entretener a los niños y me quedé en el limbo. Aquel día, como decían los maestros jesuitas en la escuela primaria, perdía la inocencia, pues descubrí que tampoco a los niños los traían las cigüeñas de París, que es algo que todavía me gustaría seguir creyendo, para pensar más en el amor y menos en la píldora. Todo aquello cambió en los últimos 30 años mediante una operación comercial de proporciones mundiales que es al mismo tiempo una devastadora agresión cultural. El niño Dios fue sonado por el Santa Claus de los gringos y los ingleses, que es el mismo Papá Noel de los franceses, y a quienes todos conocemos demasiado. Nos llegó con todo, el trineo tirado por un alce y el abeto cargado de juguetes bajo una fantástica tempestad de nieve. En realidad ese usurpador con nariz de cervecero no es otro que el buen San Nicolás, un santo al que yo quiero mucho porque es el de mi abuelo el coronel, pero que no tiene nada que ver con la Navidad y mucho menos con la Nochebuena tropical de la América Latina. Según la leyenda nórdica, San Nicolás reconstruyó y revivió a varios escolares que uno se había descuartizado en la nieve y por eso le proclamaron el patrón de los niños, pero su fiesta se celebra el 6 de diciembre y no el 25. La leyenda se volvió institucional en las provincias germánicas del norte a fines del siglo XVIII, junto con el árbol de los juguetes. Y hace poco más de 100 años pasó a Gran Bretaña y Francia. Luego pasó a Estados Unidos y estos nos lo mandaron a América Latina con toda una cultura de contrabando. La nieve artificial, las candilejas de colores, el pavo relleno y estos 15 días de consumismo frenético al que muy pocos nos atrevemos a escapar. Con todo, tal vez lo más siniestro de esta Navidad de consumo sea la estética miserable que trajeron consigo esas tarjetas postales indigentes, esas risas de foquitos de colores, esas campanitas de vidrio, esas coronas de muérdago colgadas en el umbral, esas canciones de retrasados mentales que son los villancicos traducidos del inglés y tantas otras estupideces gloriosas para los cuales ni siquiera valía la pena haber inventado la electricidad. Todo eso en torno a la fiesta más espantosa del año, una noche infernal en que los niños no pueden dormir con la casa llena de borrachos que se equivocan de puerta, buscando dónde desaguar o persiguiendo a la esposa de otro que acaso tuvo la buena suerte de quedarse dormido en la sala. Mentira, no es una noche de paz y de amor, sino todo lo contrario. Es la ocasión solemne de la gente que no se quiere, la oportunidad providencial de salir por fin de los compromisos aplazados, por indeseable la invitación al pobre ciego de que nadie invita, a la prima Isabel que se quedó viuda hace 15 años, a la abuela paralítica que nadie se atreve a mostrar, y la alegría por decreto, el cariño por lástima, el momento de regalar porque nos regalan o para que nos regalen, y de llorar en público sin dar explicaciones. Es la hora feliz de que los invitados se llevan todo lo que sobró de la Navidad anterior, la crema de menta, el licor de chocolate, el vino de plátano. No es raro, como sucede a menudo, que la fiesta termine a tiros, ni es raro tampoco que los niños, viendo tantas cosas atroces, terminen por creer de veras que el niño Jesús no nació en Belén, sino en Estados Unidos. Esa es entonces la crónica de, perdón, el texto, la columna de Márquez, ¿no? Donde hace más bien una crítica al consumismo de la Navidad. Yo los invito entonces a que compartan, donde lo más importante es que estén obviamente juntos, de que tenemos la oportunidad de iniciar un año más. Bueno, algunos no tenemos la fortuna de contar con nuestros seres queridos que hemos perdido,
pero bueno, estamos aquí, ¿no? A pesar de la irremediable muerte. Quiero desearles entonces un feliz año y un abrazo. Hasta pronto.